bastantes alumnos, fíjense. Creo que hay asignados, según el dato que me dieron hace un momento a través de la coordinación, como 282. Creo que conectados hay 185. Entonces, falta la mayoría. Es un poquito complicado a veces por la cantidad de alumnos. Sí es un poco a veces complicado de forma personal a través de una plataforma, es un poquito más. Pero para todo hay solución y máximo para un notario, ¿verdad? Ustedes, hay quienes hasta de forma indebida vienen y cazan muertos, los muertos reconocen hijos, se heredan, venden de forma indebida, incorrecta. A veces el notario efectúa esas acciones. Pero hoy vamos a tratar la manera de iniciar con buen pie. Qué mejor que darle participación a todos. Lamentablemente no vamos a poder porque entonces se nos va a ir demasiado el tiempo. Vamos a tratar la manera de hablar un poquito sobre las condiciones, sobre el programa de estudio. El programa de estudio, pues prácticamente ya lo tienen ustedes en la plataforma. Vamos a dar inicio las clases de 17:45 horas a 19 horas. Si alguien quiere hablar, quiere hacer una observación, por favor, denme un poquito de tiempo, porque ya tenemos más de 200 personas y se nos puede salir esto de control. Yo en su momento voy a dejar un poco de tiempo para que podamos hablar y que ustedes puedan compartirme experiencia, observaciones, recomendaciones que han tenido prácticamente en estos 2 años y medio que han trabajado de forma virtual. Tenemos el programa de estudios, mis queridos alumnos, por favor, ante aviso no hay engaño, este es el normativo, es el programa, están las instrucciones generales y está pues prácticamente el reglamento de la facultad, cómo usted, alumno, debe de pedir su examen con tiempo, si usted no se examinó de forma ordinaria, si va a examinarse de forma extraordinaria, si usted por X o Y razón no se pudo examinar, usted sabe que tiene que justificar esa ausencia con la dama de nombre Dulce Rocío Herrera López. Si pudiera esperarme un poco o poner o bloquear su bocina, se lo va a agradecer, por favor. Entonces, el instructivo general, ustedes ya lo tienen. Para esto, nosotros es requisito fundamental que usted, estimado alumno, repase, por favor, lo que es el libro 4, la segunda parte del libro 5 del decreto 106, lo que se denomina Código Civil Guatemalteco, decreto 106, porque en base a esto es que nosotros vamos a trabajar lo que es el curso de Derecho Notarial 4. Es importante que tomen como recomendación lo que está, la guía de estudios que está en el programa. Por lo regular, yo pues tomo como base el libro de el maestro Ricardo Alvarado Sandoval, el libro del maestro Muñoz Conde, disculpe, se me olvidó ahorita, ¿cómo se llama el otro? Neri Muñoz, y algunos artículos que compañeros suyos, colegas míos, pues han escrito. Entonces, la base fundamental o la recomendación de la guía de la legislación, ustedes la van a encontrar, la van a encontrar en el programa de estudios. Esa es nuestra base, de ahí no nos vamos a salir. Ustedes pues ya estudiaron Derecho Notarial 1, Derecho Notarial 2, prácticamente ustedes deben de tener la base. Yo agradezco desde ya la recomendación de aquellos alumnos que ya trabajan en un bufete, que han trabajado ya con algún notario, o qué mejor, que gracias a Dios han tenido la dicha que han enriquecido su asidero jurídico porque papá, mamá
o tal vez algún familiar es notario y ustedes han colaborado con ellos. En la redacción debemos de tomar en cuenta que la redacción la vamos a respetar. Con mucho respeto, pues a mí me aparecen en pantalla, vamos a ver, 4, 5, 6 damas y 2 caballeros. Un ejemplo, Dulce Rocío Herrera López. Ella tiene su forma de redactar porque ya viene trabajando en un bufete, otra vez viene trabajando a título personal, tiene su propia particularidad de redactar, al igual que el caballero Víctor Alejandro Samayoa Espino. Él pues trabaja en una institución, ha visto notariado y redacta, porque tal vez trabaja en un banco y en un banco está en el departamento de notario, o tal vez Jenny Danira Chinchilla Quisquinay, pues ella ha venido aprendiendo, ha venido perfeccionando su forma de redactar a título personal. Yo voy a respetar la redacción de cada uno de ustedes, pero nosotros tenemos parámetros y esos parámetros los debemos de respetar, como por ejemplo el decreto 314. Un momentito, por favor. El decreto 314. Ahí está las formalidades del instrumento público. Nosotros debemos de respetar prácticamente lo que establece el artículo 29 y todos sus numerales. Nosotros no nos podemos salir de ese parámetro. Usted quiere agregar palabras más, palabras menos, es su forma de redactar. Recuerden, mis estimados alumnos, que la forma de redactar es la carta de presentación de cada uno de ustedes. Es así que entre más perfeccionan, entre más su ortografía, su redacción, que usted sea práctico, preciso en lo que va a decir, es su forma de redactar, es su carta de presentación y así es que como los colegas van a admirar su trabajo. Así también con los clientes. Tenemos que tener claro lo que es el decreto 314, que no es tan grande. Ustedes, por favor, debemos de leer el código notariado, debemos leer la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, debemos de leer la ley del impuesto al valor agregado, debemos de leer la ley del impuesto único sobre inmuebles, tenemos que tener también, como les dije hace un momento, tenemos que tener claro lo que son derechos de obligaciones. Debemos de saber la definición de cada contrato, contratos típicos, atípicos, bilateral, consensual, unipersonal. Eso lo vamos a platicar, tal vez si nos da tiempo hoy. Tal vez podemos echar una pequeña miradita, podemos escuchar para ir refrescando algo. Debemos de tener claro lo que son las obligaciones previas y posteriores de cada instrumento público, el pago de impuestos, los avisos que se dan. Entonces, por favor, tratemos la manera de redactar. La redacción se respeta, como les dije a ustedes, pero tratemos la manera de cumplir. Un ejemplo, si hoy lunes 24 de julio, hoy miramos un contrato, hoy miramos una compraventa, de todo instrumento público que nosotros vamos a ver, ustedes lo tienen que redactar a mano. Vamos a iniciar los primeros 3 dando los ejemplos, llevándolos de la mano con las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, lo que se conoce como testimonio, algunos lo denominan primer testimonio, el testimonio especial, los avisos a donde corresponden, el pago de impuestos, para que después cada uno de ustedes lo vaya redactando. Toda redacción es a mano. A mano. El examen va a ser a mano. No se permite computadora o máquina de escribir. Vamos a trabajar a mano, y para aquellos que escriben puros doctores, por favor, entiéndame también, son más de 250 alumnos. Tratemos de realizar la letra lo más legible que se pueda.
Por la experiencia que cada uno de ustedes tienen y la experiencia que he adquirido yo también, hay personas que lamentablemente, ya sea por fuerza mayor o simplemente porque no tienen el interés de mandar la tarea, no lo hacen. Son demasiados, mis estimados alumnos. Voy a tratar la manera de ser lo más práctico y preciso en calificar. Entonces, por favor, entiendan también de este lado que hay 282 alumnos inscritos y revisar tarea, 2 tareas cada semana también lleva tiempo. Y lo vamos a ir trabajando y si hay dudas, si hay observaciones, si hay recomendaciones, para eso existe ese camino. Trato la manera de ser accesible, trato la manera de escuchar a las personas, pero lo que no toleramos o evitamos tolerar es que el alumno sea haragán, que lo deje todo a destiempo, que no cumpla con las obligaciones que tiene como alumno y que se ha inscrito a este curso. Miren, mis queridos alumnos, ustedes en 2 años van a recibir un diploma, que diga un título que se llama notario, porque usted va a ser notario. En la calle hay mucho profesional que aduce, yo no trabajo notariado, pero aunque no lo trabaje, debe de saber el notariado. Porque aunque usted trabaje penal, en una audiencia, en un debate, usted debe de atacar la plataforma fáctica que le puede presentar el Ministerio Público o la contraparte, dependiendo qué tipo de instrumento vaya a presentar. Uno debe de tener mucha habilidad en esta carrera. Y así que la Universidad de San Carlos, específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a usted le da un título porque usted en 2 años cursó notariado 1, 2, 3 y 4, le da un título que se denomina notario y usted va a ser notario. El Estado de Guatemala le va a dar a usted la confianza, la responsabilidad que lo que usted diga como notario se tiene por cierto. Entonces usted viene y también termina siendo un auxiliar de un órgano jurisdiccional que está a cargo de un juez. Vamos a dejar un ejemplo. Si hoy trabajamos la compraventa, ustedes van a tener para el día siguiente, a más tardar a las 12 horas, que diga las 24 horas. Hoy terminamos el ejercicio, ustedes a más tardar lo tienen que subir a la plataforma a las 23 horas con 59 minutos. En el semestre pasado yo daba 6 horas o tal vez daba 24 horas para subir el trabajo, al igual que el año pasado, pero hay quienes se entienden, por eso decía yo que yo entiendo, porque yo cuando estudié, yo trabajé, yo tenía obligaciones, pero se entiende también ya que hay persona que le cuesta un poquito con la tecnología, que el trabajo a veces lo absorbe, que tiene que hacer determinada acción, tiene responsabilidades, hay quienes tienen hasta 2 trabajos, están haciendo la lucha, pero creo que el tiempo que estamos dejando es suficiente. Todo trabajo lo vamos a calificar. Ustedes pues ya saben que tenemos el primer parcial de 30 puntos, del cual de esos 30 puntos yo voy a agarrar 10 puntos para calificar trabajos. El segundo parcial viene sobre 40 puntos. El programa establece que debemos de presentar un protocolo y que no puede tener una ponderación mayor a 10 puntos según el programa. Entonces también vamos a trabajar la práctica del protocolo, que no va a tener más de 10 puntos, pero en ese segundo parcial vamos a valorar también los trabajos que ustedes van a presentar. Mis estimados alumnos, con mucho respeto les digo a cada uno de ustedes, por favor, redacte y redacte usted. Trate la manera de aprender en este par de meses, por lo menos, a redactar, a tener clara lo que es la estructura de un instrumento público,
a tener claro lo que son las representaciones, cómo se debe de acreditar la representación del Estado de Guatemala, de una sociedad anónima, de una sociedad civil, de una organización no gubernamental, cómo usted va a venir y va a examinar los instrumentos o va a calificar un testimonio que le pongan a la vista para autorizar un instrumento público, así también como el manejo de impuestos. Entonces, pregunto a los presentes, observaciones, platiquemos 10 minutos y después vamos a dar una pequeña clase, por favor. Sí, dama, por favor, Mini, ¿verdad? Sí, buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta respecto al libro de Ricardo Sandoval. ¿Cuál es el nombre? Ya que en el programa aparecen dos, pero no sé cuál. Los dos, señorita. Los dos, dama. Gracias. Sí, Gloria Melissa, por favor. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta. ¿En qué tipo de hoja vamos a trabajar los escritos? Buena pregunta. Buena pregunta. Miren, mis estimados alumnos, yo creo que a estas alturas de la vida no es excusa decir, disculpe, Lick, no le subí el trabajo o no le mandé el trabajo porque me quedé sin hojas. Así que desde ya compren un par de resmas de hojas, los que quieran trabajar en hojas BOM, tamaño oficio, anverso y reverso, o aquellas personas que tengan sustento económico puede comprar aquellas hojas tamaño oficio que creo que dice sin valor legal y son semejantes a las hojas de protocolo. Gracias, Melissa, Gloria Melissa, por la pregunta. ¿Alguien más? Licenciado, y buenas noches, disculpe. ¿Y podríamos usar papel español para la redacción también o no se podría? Sí, está bien, papel español, está bien. Por favor, Elizabeth Alvarado. Licenciado, buenas tardes, perdone, solo para confirmar, desde el trabajo 1 hasta que termine el semestre, ¿va a ser siempre las mismas hojas? Así es, Elizabeth, se le recomienda. ¿Qué puedo hacer yo si usted empezó con hojas que son similares a las hojas de papel protocolo, aquellas que dicen sin valor legal, y a mitad del camino se le termina usando BOM? No hay ningún problema. Lo importante es que usted, Elizabeth Alvarado, mande su tarea. Eso es lo importante, por favor. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Sí, Zaira García, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Con una consulta, ¿tiene que ver el color del lapicero, licenciado, o lo deja a discreción? Gracias. No, a discreción, Zaira, a discreción, ¿verdad? Gracias. ¿Qué le puedo decir yo? Miren, es azul y no subí la tarea porque solo negro tenía. No sé, no, dama, muchas gracias por la pregunta. Sí, Guillermo Pinelo, usted lo conozco, ¿verdad? Buenas noches, licenciado, mucho gusto en saludarlo, compañeros. Buenas noches. Licenciado, perdón, un compañero me escribe porque no tiene micrófono. Entonces, pregunta si se puede seguir usando las hojas con membrete que nosotros utilizamos con usted el semestre pasado. Eso me pregunta él. No, porque nosotros vamos a utilizar instrumentos públicos en este curso. Nosotros en el curso anterior trabajamos un poco lo que es jurisdicción voluntaria, también en sede notarial, pero recordemos que la jurisdicción voluntaria nosotros la trabajamos en hojas BOM específicamente. Entonces, en esas hojas BOM nosotros podíamos tener nuestras hojas personalizadas de nuestra firma como bufete, de nuestro buró, dicen algunos, ¿verdad? De notarios o abogados. En este caso no. En este caso no. Hojas similares a ¿qué? Que dicen sin valor legal, a hojas de protocolo, papel español o hojas BOM, por favor, solo tratando, repito nuevamente, que la letra, por favor, sea lo más legible porque necesitamos leer los trabajos que ustedes van a presentar. De acuerdo, licenciado, gracias. Claro que sí. Entonces estamos claros, ¿verdad? Por favor, alumnos, 3 tipos de hoja. BOM, papel español y aquellas que son similares y que dicen sin valor
legal de protocolo. Solo esas 3, no más. Por favor, Sergio Quiñones. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. El año pasado que trabajamos con la licenciada, no me recuerdo ahorita el nombre, ella nos hizo que nosotros hiciéramos un sello que tenía el nombre de la persona y el número de carnet. ¿Vamos a seguir utilizando ese tipo de sello o no? Y si vamos a juntarle los timbres correspondientes, porque ella nos pedía a nosotros colocarle los timbres legales, pero eran fotocopias de timbres sin valor, ¿verdad? Disculpen la molestia, licenciado. Feliz tarde. Una buena pregunta usted. Mire, pues, esa discreción. Si usted, Sergio Quiñones, tiene ese sello, lo puede utilizar. Pero yo creo que el sello no puede decir abajo abogado y notario. No puede decir abajo abogado y notario. Porque para que usted no tenga problema, yo no tenga problema, o alguien más no pueda tener problema, porque Sergio Estuardo Quiñones García, con mucho respeto al día de hoy, a excepción que usted tenga un título universitario, la facultad o la universidad lo tiene usted como un estudiante, como un bachiller. Entonces, yo más recomendaría, tal vez si el sello dijera práctica notarial o Sergio Eduardo Quiñones García, estudiante de abogado y notario, pero no como Sergio Estuardo Quiñones García, abogado y notario. Creo que no lo indicado. Creo que no era indicado. Pregunta. Sí, licenciado, perdón, yo también tengo esa misma inquietud. Permítame. Respuesta a primera pregunta. Pregunta 2. Dibujamos el timbre. Dibujemos el timbre, por favor. A ustedes les va a servir más que a mí. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a practicar qué timbre lleva o con qué timbre se puede pagar el impuesto. Incluso una compraventa, los que ya están familiarizados, los que ya trabajan en bufete, trabajan con algún abogado o han prestado servicios, tal vez a través de otra persona, saben que ahora para pagar el impuesto, 3% de timbre fiscal o pagar impuesto al valor agregado, usted lo puede pagar de 2 formas, con especies fiscales o descargando lo que es el formulario de Claraguatio. Solo que si usted paga, un ejemplo, Sergio Estuardo Quiñones García, usted paga arriba de 30,000 quetzales de impuesto, si la compraventa es por 30,000, usted paga arriba, hay una pequeña, creo que es como penalización, entonces debemos de descargar otro formulario para poder nosotros pagar a través de especies fiscales y poder también que se nos retribuya, que nos puedan dar la comisión. Eso lo vamos a ir viendo en el camino para que no nos vayamos a salir de contexto, por favor. Entonces, eso serían sus 2 respuestas. Sergio, le pregunto, ¿alguna inquietud para responderle a Elizabeth? No, licenciado, muchas gracias. Solo que lo que nos había puesto a poner, nos había dicho la licenciada que colocáramos era licenciado Sergio Quiñones y colegiado el número del carnet. Pero ya con lo que usted mencionó de que no es correcto, está bien, no lo vamos a utilizar. Sí, lo que pasa es que usted, si estamos en notariado, no le puede poner licenciado, le tiene que poner notario. O como establece lo que usamos nosotros los profesionales. Hay quienes ponen un ejemplo, licenciado Carlos Enrique Quino Pérez, abogado y notario. Pero si sos abogado y notario, se entiende que también es porque ya sos licenciado, ¿verdad? Entonces, hay criterios, pero yo le recomiendo de esa forma y de esa forma lo vamos a hacer. Si no, mejor seamos prácticos, solo ponemos
Así, miren, voy. Y si no, mejor dibujemos el sello. Y le ponemos, yo le puse mi nombre, usted le puede poner Sergio Eduardo Quiñones García, y le puede poner abajo abogado y notario, y le pone su número de carnet. El número de carnet de la universidad. Pero todo lo vamos a hacer a mano. Por favor. Todo lo vamos a hacer a mano, por favor, mis queridos alumnos. Si alguien no se conectó, si alguien tiene duda, por favor, sean solidarios y explíquenle ustedes para que podamos avanzar. Por favor, Elizabeth Alvarado. Ya estuvo resuelta la duda, licenciado, muchas gracias. Sí. Va, perfecto. ¿Alguien más? Gloria, Melissa. Yo, licenciado, fíjate que el semestre pasado yo estuve con usted y en los escritos yo sí le adjunté los timbres, pero los timbres tenían arriba impreso que era con fines académicos, entonces no sé si se podrá utilizar también estos para este semestre, ya que yo sí los tengo y dice con fines académicos, solo son impresos y solo para recortarlos y pegar los timbres. Sí, pero fíjese, Gloria, que le voy a compartir también algo. A veces nosotros nos mecanizamos, solo cortamos y pegamos los timbres. Miren, de veras, es el último curso que ustedes tienen y es Notariado 4, es redacción de documentos. Miren, qué feo que nosotros vengamos ya graduados, autoricemos en un instrumento público y estemos llamando, vos disculpa, ¿qué timbre le pongo? O vos disculpa, ¿cuánto paga de impuesto? No, esa es una responsabilidad muy grande que en estos, 3, 4 meses que tenemos, vamos a tratar la manera de enmendar algunos errores que hemos tenido en la carrera o en el estudio, por favor. Entonces, lo vamos a hacer todo a mano, por favor. Sí, Zairama García. Gracias, licenciado. Disculpe, licenciado, pero sí quiero hacerle una preguntita y es con respecto a los colores en el caso de los timbres. Como nos está indicando que tienen que ir a mano, ¿tenemos que marcar también los colores o únicamente la cantidad, el precio? Disculpe. Gracias. Miren ustedes, yo he admirado algo y con el respeto tal vez de algunos caballeros, la dedicación que tiene la mujer para hacer las cosas porque se lleva su tiempo, ¿verdad? Para mí es suficiente con que usted me dibuje el timbre como yo se lo presenté en la cámara hace un momento. Pero si usted, Zaira García, quiere ponerle el colorcito celeste, el colorcito morado, con mucho gusto, mire, muchísimas gracias porque ese ya es un toque personal de cada uno de ustedes. Yo lo que necesito es, si va a utilizar sello, que sea más o menos así. Si va a hacer su timbre, que sea así. De 100 quetzales o de 10 quetzales, porque entonces yo voy a saber que usted está pagando el impuesto. De todas formas, de eso, pues vamos a examinar más adelante. Se entendería o se entiende que para estas alturas del curso, cada uno de ustedes controla lo que son impuestos, controla o debería de controlar lo que es el libro 4 y el libro 5 del decreto ley 106. Debería de controlar lo que es la redacción y específicamente debe de tener claro lo que es el decreto 314, que es el código de notariado. Pero en este camino vamos a ir haciéndonos observaciones, vamos a ir fortaleciendo tal vez algunas deficiencias o vamos a ir viendo algunos aspectos que ustedes no vieron en los meses anteriores por X o Y razón. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo había levantado la mano, pero eso solo le hablé directamente. Sí, mi pregunta es, ¿en qué plataforma realiza las evaluaciones, Lee?
En esta vamos a realizar la evaluación. Creo que buena pregunta. Creo que esta licencia solo da para 250, pero la coordinación ya me dijo que me iba a dar una de Zoom. Entonces vamos a ver eso. Vamos a verificar en la próxima. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Por favor. Ajá. Buenas tardes, una consulta. Buenas tardes, mucho gusto. Solo una consulta, como pues soy nuevo en su curso. Entiendo que la temática, digamos, es durante todo lo que dure el curso. Pues vamos a ver un tema, ejercicio, y luego sobre ese tema nosotros también pues, redactamos y subimos a la plataforma el ejercicio. Y la otra es de que entiendo también un protocolo, pero el protocolo es sobre también, ¿qué le digo? Sobre la primera unidad, segunda unidad, o sobre todo el curso. Fíjese usted que el programa dice en la literal C, evaluación, se practicarán 2 exámenes parciales. El primero sobre 30 puntos. Sobre esos 30 puntos, yo voy a agarrar 10 puntos para calificar tareas. El segundo sobre 40 puntos. En el primero se evaluarán del punto 1 al 8 el presente programa, punto y seguido. Para evaluar el segundo examen parcial, se realizará un trabajo individual de protocolo práctica. Dicho trabajo no podrá exceder de 10 puntos. Punto y seguido. El examen final que cubre todo el programa será teórico y evaluará sobre 30 puntos. Aquí es práctico, porque aquí es pura práctica de derecho notarial. Ahí está en el programa Daniel Velázquez. Entonces, el protocolo vale 10 puntos y podemos agarrar unos 10 puntos más para calificar otra serie, porque vamos a calificar lo que es pura práctica. Gracias, Lick. Muy amable, le agradezco. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. Vamos a ver. Les voy a hablar un poquito. Fíjense ustedes que ya les dije que en el programa, y el programa establece que el reglamento, ustedes deben de leer el reglamento, y como ya tienen experiencia, aquellos por X o Y razón no se examinaron y piden que se puedan examinar de forma extemporánea. Entonces, usted ya sabe, estimado alumno, que debe presentar su excusa correspondiente a la dirección, me debe mandar una copia. Estimado alumno, usted debe tener en su correo electrónico, o cómo se identifica en la plataforma de preferencia, si usted tiene 2 nombres o 3 y 2 apellidos o 1, así como está en su código único, así como está en su documento personal de identificación. Vamos, como les dije hace un momento, a orientarlos un poquito con relación al derecho civil. Cada vez, pues, aprendemos. Yo aprendo de ustedes. Ustedes van a aprender un poquito de la práctica que tengo yo. Pero lo importante es que entre todos podamos intercambiar observaciones, recomendaciones, experiencias, y por lo menos al final del curso, como mínimo, tengamos claro la estructura de un instrumento de compraventa y cómo redactarlo. Saber que previo a hacer una compraventa, las obligaciones previas y las obligaciones posteriores que nos lleva este tipo de instrumentos públicos. A veces nosotros pues tenemos, ¿cómo decirles? Por X o Y razón, estamos débiles en una materia. Fíjense, mis queridos alumnos, que después ya de unos años que tengo yo como graduado, les comparto que el derecho civil es la base de nuestra carrera. Así que aquellos que les hace falta fortalecer el derecho civil, pónganselo como tarea, porque al final
usted no va a quedar mal conmigo, no va a quedar mal con su compañero de estudio. Usted va a quedar mal en su propia oficina y los clientes no lo van a llegar a buscar. Podemos definir el derecho civil como la rama del derecho que tiene sus orígenes, valga la redundancia, desde el propio derecho. En Guatemala siempre se ha tomado como referencia y base el derecho comparado. Miren qué interesante, porque nuestro derecho civil recaba un poco de lo que es el derecho mexicano, el derecho colombiano, el derecho argentino, que valga la redundancia, que se desprende del país de Italia, pero nuestro derecho civil es muy semejante en toda Latinoamérica. Por eso es que muchos autores, o nosotros copiamos o citamos autores colombianos, mexicanos, algunos argentinos, españoles. Lástima que el autor Alfonso Brañas falleció y no escribió el tomo 2, un buen libro que es recomendado para cada uno de ustedes. El Código Civil, pues prácticamente desde 1963 está estructurado en 5 libros. El primero, pues habla respecto de la persona, la familia. El segundo habla de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El tercero es sobre la sucesión hereditaria, que eso es visto o comúnmente en Notariado 3. El libro 4, el cual desarrolla aspectos del registro de la propiedad. Y sobre eso, por favor, de una vez vayan apuntando que tienen que tener descargado, impreso y a la mano las guías registrales que ustedes pueden descargar de la página del Registro General de la Propiedad. Necesito que descarguen las guías registrales. Y el libro 5, que está dividido en 2 partes, que la primera contiene lo relativo al derecho de obligaciones y la segunda, que nos interesa a nosotros bastante, que es en relación, la segunda parte de los contratos en particular del artículo 1673, que el título 1 empieza con la promesa y la opción. Entonces, los bienes, la propiedad y demás derechos reales, esta institución civil está desarrollada del artículo 442 al artículo 916 y contempla todo lo relativo a la cosa, los bienes muebles e inmuebles, así como la posesión de esto, incluso la usurpación, que también regula lo relativo a los derechos reales en los que se menciona la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca. Pongan atención que son muy importantes estos conceptos que vamos a desarrollar en los instrumentos públicos y cada particularidad de este tipo de instrumentos. Como lo dije hace un rato, lo que es la sucesión hereditaria comúnmente se ve en Notariado 3, pero está regulada del artículo 917 al 1123. Fíjese usted que lamentablemente murió mi familiar. Y mi familiar fue ante notario. Y el notario le faccionó, le autorizó un testamento. Y resulta que en el testamento común abierto establece que Carlos Enrique Quino Pérez es el heredero universal. Es el heredero universal de 3 inmuebles, 2 vehículos, pero yo estoy necesitado y no tengo dinero. Entonces yo voy con Sergio Eduardo Quiñones García y le digo a Sergio Eduardo Quiñones García, mira Sergio, fíjate que yo tengo esto y sumando, pues fíjate que la masa hereditaria establece 1,000,000 de quetzales. Pero yo necesito dinero ahorita. Y Sergio, como es pilas, ya estudió Derecho Mercantil y sabe que
sabe para qué es el dinero, para qué son los negocios, y sabe sobre ganancia. Entonces me dice, mira, yo te compro la masa hereditaria en 700,000 quetzales. Entonces hacemos una compraventa de derechos hereditarios. Y en su momento se lleva en sede notarial el proceso sucesorio testamentario. Y al final, cuando se va a inscribir eso en el registro de la propiedad, ingreso yo la compraventa de derechos hereditarios. Es importante lo que establece el artículo 917 a 1123, así que por favor, no descuidemos eso, por favor, tengámoslo bien claro. Los contratos en particular, este tema a desarrollar en el Código Civil, fíjense ustedes que indican los contratos civiles que pueden celebrar las personas que forman parte de una sociedad, y como cual, yo me aparto de aquellas personas o aquellos profesionales que dicen, mira, vamos a hacer una compraventa de acciones. Entonces necesitamos materializarlo en un instrumento público o en un documento privado. Pero si los títulos o las acciones por sí en el reverso tienen el lado de endoso, y nosotros cuando estudiamos o nos enseñaron derecho mercantil que los títulos de crédito entre más circulen son más seguros, entonces ¿por qué voy a hacer una compraventa? Pero hay quienes optan por eso. Entonces se respeta la forma de trabajar de cada persona independientemente que se comparta o no se comparta. Entre las características de estos tenemos que este tipo de contratos pueden ser unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, típico, atípico, real o consensual. Y así nuestra legislación los va denominando y les va poniendo pues prácticamente una definición para que cada uno de nosotros podamos entender, estudiar cada tipo de contrato. Entre las generalidades de las obligaciones civiles tenemos el consentimiento, que es fundamental en Notariado 4, que es la forma de manifestar la voluntad e intención de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, al hablar de consentimiento podemos citar lo siguiente. Podemos decir que es el acuerdo o coincidencia de dos o más personas sobre un mismo punto, sobre un mismo hecho, sobre un mismo contrato. Esto citando a la abogada que lo escribió, que es Lely Johanna Sales Gallardo. Asimismo, el maestro Vladimir Aguilar, el doctor Vladimir Aguilar, nos dice que a los vicios del consentimiento, lo cual debemos de tomar en cuenta cuando nosotros manifestamos nuestra voluntad, cuando es bilateral o unilateral en un instrumento público, es importante señalar lo que al respecto establece el doctor, que a los vicios del consentimiento también se les suelen llamar vicios de la voluntad. Se denominan los vicios de la voluntad o el consentimiento, aquellas anomalías, ya sea inconscientes o bien conscientes de la voluntad que provoca una discordia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. El doctor Aguilar, pues prácticamente tiene alrededor de unos 10 tomos. Él ha escrito sobre derechos y obligaciones, derechos reales, y para aquellos que quieran profundizar y estudiar en relación a eso, pues realmente son libros que se pueden apreciar, se estudian bien, y pues es un docente también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, entonces ya dijimos que entre las generalidades de los contratos civiles, ¿qué hora es? Estamos bien. Los contratos civiles están regulados del artículo, la segunda parte del libro quinto, del artículo 1674 al 2174, articulado dentro del cual se establecen los requisitos de los contratos. Entonces,
mis estimados alumnos, siempre que vamos a redactar un instrumento público, debemos de tener claro lo que son los elementos, las características y algunas formalidades que implícitamente lleva cada instrumento público. Nosotros podemos definir el contrato como el acuerdo de voluntades entre dos partes por medio del cual se crea, se modifica o se extinguen derechos y obligaciones. Entonces, es la voluntad o la manifestación de voluntad por la cual estas palabras son las bases. Se crea, se modifica o se extinguen derechos y obligaciones. Ese es el punto toral para que nosotros podamos definir lo que son contratos. Es un poco, para algunos, el contrato es un pacto, es un convenio entre dos o más partes donde se obligan recíprocamente. Debemos de tomar en cuenta también, ahorita que vamos a trabajar Derecho Notarial 4, y ustedes, por favor, traten la manera de estudiarlo para tener claro los instrumentos públicos. ¿A qué se refiere el contrato bilateral y unilateral? Los bilaterales, también llamados sinalagmáticos, son aquellos en los que existen dos partes, como en todo contrato, en el que los derechos y las obligaciones recaen en ambas partes, es decir, existen derechos y obligaciones. Un ejemplo claro y preciso, la compraventa. Yo, vendedor, tengo que entregar la cosa. Yo, comprador, por recibir eso, tengo que pagar por la cosa. Y existen los unilaterales, que son aquellos en los que de igual manera hay dos partes, pero las obligaciones o la obligación únicamente recae en una de esas partes. También tenemos los contratos conmutativos y aleatorios. Tenemos el contrato absoluto y condicional. Tenemos los contratos gratuitos y onerosos. Tenemos los contratos públicos y privados. Tenemos los contratos de ejecución inmediata y a plazos. Tenemos los contratos consensuales y reales, los principales y los accesorios, los de libre discusión y adhesión. Entonces, todos estos tipos de contrato nosotros debemos de repasar y tener claras sus características, su definición. Ustedes lo usaron en los semestres anteriores. En relación a los contratos tipo, estos son aquellos que sirven de modelo o son utilizados como modelo para celebrar contratos formales. Estos son muy útiles cuando se celebra contratos en masa en particular, ya que agiliza su elaboración y aceptación, como cuáles: el casual y el abstracto, el de medios y el de resultado. También tenemos los contratos preparatorios. Un ejemplo, la promesa de compraventa. Y después se materializa la compraventa o aquella compraventa con garantía hipotecaria que después de haber pagado tenemos que fraccionar lo que se conoce como la carta de pago. El Código Civil regula las características de los contratos civiles en su articulado de 1587 a 1592, los cuales se pueden concluir que son, así que por favor poner mucha atención, que son unilaterales, bilaterales, que son consensuales, que son reales, que son principales, que son accesorios, que son onerosos, que son gratuitos, que son condicionales, que son absolutos. Es así que nosotros tenemos que repasar un poquito lo que nosotros hemos estudiado en lo relacionado al derecho civil
para tener clara la definición de cada uno de los contratos, tenemos que tener claro lo que respecta a la segunda parte del libro quinto del decreto ley 106. Debemos de ir a sacar nuestra ley del impuesto al valor agregado, nuestra ley del impuesto único sobre inmuebles, la de papel sellado y especial de protocolo. Tenemos que tener también a la mano, tengamos nuestra ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, base fundamental, decreto 314, código de notariado, y así vamos a ir trabajando en estos meses que vienen. Nosotros para la próxima semana, que diga para el próximo día de clases, que es el miércoles, vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito, vamos a ver en qué orden, vamos a hablar sobre el protocolo, vamos a hablar un poco sobre el índice, vamos a hablar sobre las obligaciones previas, sobre las obligaciones posteriores, que ustedes deben de poner mucha atención, porque así como hay personas en este curso que ya están familiarizados con los instrumentos públicos, hay personas que nunca, tal vez, han estado cuando se otorga, se fracciona, cuando se firma un instrumento público. Entonces, para esas personas, porque yo creo que a todos nos ha pasado, los que estamos en este curso, a mí me pasó cuando yo estudiaba en la universidad, entonces llegaba el vecino y me tocaba la puerta, y de repente decía, mira, fíjate que yo quiero comprar un terreno, vos que estudiás, revisame mis escrituras. Ay, yo si supiera que nunca había visto yo un testimonio, viéndolo tal vez por primera vez. Entonces debemos ser responsables, mis queridos alumnos, a tener claro las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, cuánto paga de impuesto. Hoy con la tecnología, miren ustedes, todo lo tenemos a mano, pero con mucho respeto. Yo lo hablo en propia persona, no quiero ofender. A veces uno también se vuelve haragán. Y lo peor, y eso es veneno, mis queridos alumnos, eso es veneno. Vos, mandame un machote en una compraventa. Vos, mandame. Vayamos nosotros mismos, desde hoy, desde este día de clases, perfeccionando nuestro propio instrumento público, el cual vamos a utilizar más adelante. Tómense la tarea cada uno de ustedes. El primer instrumento público que vamos a ver va a ser una compraventa. Por favor, entonces, lean el artículo 29 del decreto 314. Por el tiempo, no nos va a dar tiempo tal vez de estudiar todas las representaciones, pero como cada quien es responsable de su carrera, de su futuro, de cómo se va a ir preparando, entonces ya a ustedes les voy a compartir un instrumento sobre algunas representaciones. Un ejemplo podría ser, yo voy a vender un bien inmueble, se lo voy a vender a Hugo Alfredo Benítez Ruano, pero por X o Y razón, Hugo Benítez se fue a Quetzaltenango y le encargó la encomienda a Sergio Quiñones. Entonces Sergio Quiñones, como va a comprar, puede comparecer como gestor de negocios en representación de Hugo Alfredo Benítez Ruano. Entonces, él compra en representación de Hugo. Con mucho respeto menciono su nombre porque me aparece en la pantalla. Elizabeth Mercy Alvarado Morales. Ella viene y dice, fíjese, señor notario, que gracias a Dios, a unos ahorritos me liquidaron en mi trabajo, mire, tengo unos mis centavos y tengo una ganga, me están vendiendo un bien inmueble, pero como uno trabaja por los hijos, ¿verdad? Entonces no va a ser que la tentación más adelante yo la ponga a mi nombre y la vaya a vender, pero eso es el único patrimonio que creo que puedo dejar a mis hijos. Entonces, ¿puedo comprar en representación de mis hijos? Claro que sí. Ella comparece en representación, si no son dos chicos, en representación de dos chicos, ¿verdad? Solo que para vender usted va a tener que tener autorización y justificar por qué es que quiere enajenar ese bien inmueble.
Miren, la carrera de notario es muy bendecida a ustedes. Es muy bendecida. En todos lados. Bendito Dios por los 3 títulos que nos dan, porque en todos lados conseguimos trabajo y no nos morimos de hambre, siempre y cuando nosotros seamos perseverantes. Así que, mis queridos alumnos, entonces los voy a ver el día miércoles. Tenemos unos 5 minutos. Si hay alguna observación, por favor. ¿Ninguna? Sí, por favor, Josué Manuel. No levanté la mano, Lick. Va. ¿Estamos, alumnos? Entonces, nos miramos el día miércoles. Pasen buena noche cada uno de ustedes. Y el miércoles vamos a hablar un poco en relación al protocolo, la enmienda de protocolo. Si nos da tiempo, vamos a ver el índice. Y creo que va a ser hasta lunes que vamos a ver obligaciones previas, obligaciones posteriores, el primer instrumento público y la forma de pagar, por favor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Los saludo. Buenas noches, licenciado. Licenciado, feliz noche. Adiós.